Listo. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes a esta sesión que Luminous AML Institute está organizando. Para mí es un privilegio el estar en este cuadrilátero con unos grandes del escenario, como es don Alfonso Montoya, don Elimelech Moreno, y también dentro de los rudos y los técnicos pues está don César Palacios. Lo vamos a poner así porque en realidad el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante que AML Institute, precisamente Luminous, ha tomado como una institución de educación ubicada en los Estados Unidos con la intención de poder capacitar a entidades financieras de toda América Latina. Pues hoy ha reunido a estas personas que la verdad es que es un gran privilegio el contar con cada uno de ellos debido a la experiencia y la ubicación en el mundo donde se encuentran. Alfonso, quien ha estado precisamente por todo el continente y ahorita también pues está en Estados Unidos. Y Emelec, que él como un consultor y un súper experto también en todos estos temas, que está en Monterrey, Nuevo León, y los que no lo conozcan, más les vale la pena que vayan porque vale la pena. Pero no solo es eso, sino que él también se encarga de asesorar a una gran cantidad de entidades y junto con también la experiencia que don César Palacios, quien es el director de Luminous AML Institute, quien ha estado incluso pues preparando a lo que son los grupos de supervisores, en este caso de Puerto Rico, más de otros países también, para poder llevar a cabo esto. Y un servidor que ya mejor no se los cuento, no ajusten su monitor porque estoy arrugado, entonces no es que tenga mal la señal del internet, ya es la edad que también hemos tenido la oportunidad de estar colaborando en distintas partes del planeta. El día de hoy, cuando estamos empezando a tomar este tema de lo que es la matriz de riesgos y cuáles son los elementos, yo creo que la persona mejor indicada para esto y arrancar este tema sería don Alfonso Montoya. Alfonso, abusando y de tu experiencia y todo tu conocimiento, ¿cuáles son estos riesgos que hay que identificar? ¿Cómo se da esta identificación de los riesgos, de los productos, los servicios y los mercados? ¿Qué es lo que en realidad se tiene que orientar la gente en este sentido, Alfonso? Gracias, Alberto. Gracias a Luminous AML Institute por la invitación y en los cortos minutos que tenemos vamos a tratar de dar pues un panorama de lo que hacemos o que consideramos quienes llevamos algún tiempo realizando este trabajo, sobre todo hablando de programas de prevención y procurando su implementación. Yo diría que cuando se identifican los riesgos se podrán sopesar los pros y los contras. Es como lo básico en esto. Obviamente, a estas alturas del mercado, del partido, del tema, como vaya avanzado en todo el mundo, pues obviamente decir que si no se identifican los riesgos en una entidad y no se conoce el producto, no se conoce el servicio, no se conoce el mercado, pues obviamente va a ser complejo para la entidad. Sopesar cualquier eventualidad que se genere en el desarrollo, obviamente, de su actividad comercial. Entonces, lo conveniente para tomar una decisión que sea adecuada para prevenir y controlar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es obviamente planificar adecuadamente a través del producto que la entidad pretende lanzar o pretende ofrecer, qué aspectos pondrían en riesgo, digamos, los dos riesgos más fundamentales para cualquier entidad, que sería en este caso, o en mi experiencia, el riesgo legal y de los que se derivan cualquier cantidad de componentes, y el riesgo reputacional. Entonces, bajo esa óptica tendríamos que mirar qué aspectos, identificar qué riesgos afectan el producto, qué riesgos afectan el servicio y qué riesgos se corren en los mercados donde se va a ofrecer ese servicio. Entonces, o ese producto. Entonces, bajo esa óptica, es fundamental que en un programa de prevención y control del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se identifiquen plenamente esos riesgos, se planifique obviamente cuáles van a ser los mitigantes de esos riesgos, y de esa forma no solo se nace o se
se idea para salir bien al mercado, sino que se blindan todas las posibles situaciones que en el evento de ocurrir, la entidad ya los ha evaluado previamente, los ha valorado previamente, ha incluido a todas las áreas correspondientes, empezando tal vez por la más importante, que es la fuerza comercial, para poder atacar objetivamente esos riesgos que se identificaron en el producto, que se identificaron en el servicio, que se identificaron en el mercado. Entonces, bajo esa óptica, cuando se alinean esos parámetros objetivamente, no solamente se puede hacer una proyección objetiva de lo que va a significar o el impacto que va a tener ese producto, ese servicio o ese mercado que quiera involucrar en la entidad, sino que ya se preparó la entidad y se blindó para todas las situaciones que puedan llegar a afectarlo y todos los efectos colaterales que puedan surgir de esa afectación. Digamos que cuando se dirige un programa de prevención y control de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es importante conocer los riesgos que puedan afectarlo. De ahí, si nosotros tenemos claro hacia dónde llevamos esos controles que deben tener esos productos por los riesgos que los llegan a afectar, entonces nos podría ayudar a comprender si algo puede salir mal a futuro y cómo podríamos prevenirlo, cómo podríamos proyectar, de hecho, las acciones sin que afecte la reputación de la entidad, sin que afecte el ingreso de la entidad, sin que incumplamos la normativa que lo rige. Permite también elaborar un mitigante adecuado para hacer frente a cualquier riesgo. Es decir, la esencia de evaluar los riesgos en los productos, en los servicios, es relevante específicamente porque cuando algo ocurre, no se toma por sorpresa la entidad está preparada, la entidad involucró no solamente a quienes comercialmente ofrecen el producto, sino a quienes deben controlarlo y por esencia hay una integración para poder en forma rápida y eficaz prever cualquier situación que pueda llevarlos a un colapso por aquello que no se haya previsto. Y ayuda al oficial de cumplimiento a tomar las mejores decisiones cuando se trata de asumir nuevos negocios. Es esencial que el equipo, digamos, de control se asocie, o más que se asocie, trabaje de la mano con la fuerza comercial, porque de ahí depende el ingreso de la entidad. Si esas partes están lo suficientemente alineadas, si esas partes están lo suficientemente focalizadas en la fortaleza cuando una entidad ofrece un servicio o un producto, ya hay un estudio de mercadeo y una cantidad de ramificaciones que rodean el impacto que eso podrá tener en cuanto al ingreso para la entidad y han invertido una serie de recursos importantes. Entonces, lo conveniente es que la parte de control esté lo suficientemente ligada a ese equipo de trabajo, se trabaje, valga la redundancia, armónicamente para que cuando haya aspectos que puedan llegar a afectar el desarrollo de ese producto, de ese servicio, esté lo suficientemente contemplado en los riesgos que evalúe el oficial de cumplimiento, su equipo de trabajo y todos los asesores que pueda tener al lado. No solamente por los impactos negativos que pueda tener el ingreso, sino por lo que eso pueda generar a futuro en contra de la entidad, en contra de quienes administran el riesgo y eso los lleva de una u otra forma a ser mucho más, digamos, sólidos en, en la adecuada manejo o en el adecuado uso de los recursos para que a futuro no tengan inconvenientes que los puedan llegar a afectar. Eh, digamos que hay unos tres aspectos que yo considero relevantes en esta parte y es declarar el riesgo. Conviene realizar una descripción breve y Alfonso, por si concisa del acaso. riesgo que se está analizando. Es decir,
el riesgo de ofrecer determinado producto o servicio en una comunidad, en un nicho de mercado específico, y evaluarlo de tal forma que ya se declaró que ese riesgo puede llegar a afectar a futuro ese producto o ese servicio. Luego hacemos una identificación básica. Conviene realizar una descripción breve y concisa del riesgo. Alfonso, la transmisión. Disculpa, ¿me escuchan? Se frizó un poco por unos segundos. ¿Estoy? Ah, Sí, te estamos escuchando Sí, bien, Alfonso. perfecto. Adelante. Ok. Aquí, luego de que se declara el riesgo, se identifica básicamente y se enumeran los hechos relevantes sobre este, como por ejemplo, cómo podía pasar, cómo podría verse y cómo podría afectar el producto o el servicio que la entidad tiene eh, contemplada. Y luego hacer una identificación detallada de el riesgo, incluido lo que podría causarlo y cómo podría afectar el programa de prevención y control de lavado de activos de la entidad. Aquí se puede utilizar diferentes métodos, como un ejemplo práctico, las mejores prácticas internacionales o locales sobre, sobre el producto que se está llevando, ideas de expertos, tanto internos como externos, entrevistas con las diferentes áreas de la entidad, porque muchas veces cuando nosotros evaluamos un control, fallamos en incluir realmente a quienes tienen la obligación o la función de promocionar ese producto y de atender al cliente per se. Entonces, de ahí la importancia de involucrar a todos los actores de la entidad para que el riesgo realmente haya sido lo suficientemente analizado y todos los aspectos que puedan llegar a afectarlo, el producto, el servicio, puedan haber sido contemplados y obviamente el equipo de cumplimiento pueda hacer unos mitigantes adecuados y objetivos que a futuro le permitan sopesar cualquier inconveniente que se presente. Yo Perfecto, creería don Alfonso. dime. Perfecto, don Alfonso. Como estamos con el tema del tiempo, y yo creo que esto nos ayuda mucho. Fíjense que por eso es tan importante poner atención en todo lo que estamos poniendo, por la vasta experiencia, y yo creo que al final del día, entre lo que va ahorita a compartirnos el IMELEC, Alfonso, si puedes después enzarzar esto con la parte de la gobernación de riesgos, pero el IMELEC, tomando en cuenta todo lo que nos ha estado mencionando Alfonso, y como se dice en México, para medirle el agua a los camotes. Él ya estaba hablando de cómo tienen que juntarse todos ellos. Entonces, dentro de lo que tendría que ser esta identificación de riesgos que habló él, ¿cómo se tienen que medir los riesgos? Y si los medimos, ¿cómo se pondera este riesgo? ¿Cómo se justifica? ¿Y cuál es la metodología? Que es también parte de lo que nos estaba hablando ahorita Alfonso. Entonces, desde tu perspectiva, Elimelech, por favor. Sí, claro que sí, estimado Alberto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación aquí de Luminous AML Institute, ¿verdad? Muy agradecido también con su CEO César, contigo Alberto, de estar compartiendo este panel con Alfonso y contigo. Entonces, muy agradecido primero que nada. Los saludo Elimelech Moreno acá desde Monterrey, Nuevo León, México. Y bien lo comentaba ya Alfonso, todo ese tipo de riesgos, y yo quiero también hacer una pequeña reflexión de lo que es esta ya la medición, ¿no? Esos puntos finos de cómo vamos a medir estos riesgos, qué implica, y ahí no puedo dejar de recordar la recomendación 1 de Gafi, ¿no? Donde dice que los países deben de conocer sus propios riesgos, aplicar esas evaluaciones nacionales para conocer todos estos elementos, indicadores de riesgo. Pues ahí ya tenemos un contexto de este organismo internacional. Y luego acá lo vamos bajando a la propia normativa, ¿no? De lo que nos atañe en México, por ejemplo. Y esta parte de todos estos riesgos, pues indudablemente se tienen que medir y formar parte del diseño de nuestra metodología para poder cerrar estas brechas, ¿no? Si no, como también lo decimos, Alberto, si lo que no se mide, pues no se puede controlar, ¿no? Así, definitivamente, ¿no? Entonces ahí es súper importante que lo comentaba, la fase de diseño, implementación, valoración, pero esta medición va
desde el diseño. ¿Cómo vamos a medir los riesgos a los que estamos expuestos? Y recordemos también que si bien la normativa dice los países, pero estos mismos países deben exigir a las instituciones financieras y aquellas actividades y profesiones no financieras designadas, conocidas en México como actividades vulnerables, ¿verdad? Deben exigir este enfoque basado a riesgo, ¿no? Entonces ahí es súper importante medir estos riesgos, ¿no? Entonces ya bajo ese contexto, ¿verdad? Esta parte de la medición es muy importante, ¿no? Porque forma parte de un segundo paso en el diseño. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a identificar primero que nada los elementos de riesgo, ¿no? Todos estos elementos, países, zonas geográficas, medios de pago, productos y servicios, tipos de clientes, y vamos a identificar todos estos elementos de riesgo para posteriormente identificar de cada elemento su indicador. ¿Qué pasa si estoy en Monterrey? Bueno, pues hay que, primero que nada, podemos tener una propia metodología, podemos usar las metodologías o guías que nos establece la propia autoridad, pero tenemos que observar la Evaluación Nacional de Riesgos. Entonces ya en este conjunto, digo, yo estoy en Monterrey, quizás no me marca como un estado de alto riesgo, pero para mí en mi metodología lo voy a poner un grado de riesgo medio, quizás porque estoy en zona de frontera con Estados Unidos y recordemos que en México tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera, hay muchos problemas, hay porosidad, hay corrupción, entonces yo lo considero un indicador dentro de mi elemento de riesgos, que es zonas geográficas, ¿verdad? No vamos a ampliar en todos los elementos, pero debemos de conocer productos y servicios, tipos de clientes, tipos de medios de pago, transacciones, etcétera, ¿no? Y dentro de cada elemento, su indicador, y de esta manera voy a poder medir el riesgo, ¿no? Y más adelante vamos a hablar para poder asignar una ponderación, pero bueno, vámonos más adelante. ¿Y qué pasa? Aquí también es bien importante hacer doble clic de que voy a asignar estos ponderaciones de riesgo a cada elemento, a cada indicador y a cada tipo de sujeto obligado. No es lo mismo una banca múltiple y una caja de ahorro y un transmisor de dinero y un centro cambiario y una institución de tecnología financiera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final del día me tiene que dar un riesgo residual para conocer el riesgo al que estoy expuesto como entidad, ¿verdad? Yo ya asigné un grado de riesgo a mis clientes en el onboarding. Yo ya tengo un grado de riesgo, quizás tengamos una gama de bajo, medio y alto. Ya le asigné un riesgo a nivel cliente, pero yo no conozco mi riesgo como sujeto supervisado, no conozco mi riesgo como entidad. Y estos elementos, estos indicadores y mi propia naturaleza de sujeto obligado me van a hacer conocer el riesgo residual al que estoy expuesto o al que puedo ser un vehículo para lavado de activos, ¿verdad? Ahí voy a tener, y este resultado finalmente me va a dar la oportunidad de aplicar mitigantes, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Si yo ya conozco, yo ya identifiqué mis elementos, identifiqué sus indicadores, me conozco como sujeto obligado a lo que soy, quizás soy una entidad que no capta, que solamente dispersa, quizás soy una entidad que transmite dinero, quizás soy una entidad que hace operaciones cambiarias, entonces ya me conozco también mis riesgos y finalmente voy a tener un riesgo residual, ¿verdad? Y ahí entra la parte mitigantes, que no es justo la pregunta, pero también es bien importante hacer ahí doble clic, que finalmente todo esto me va a dar una probabilidad y un impacto, ¿verdad? Pero la probabilidad es bien importante no confundirnos con la frecuencia de operaciones, no, es la probabilidad que tenemos para hacer un vehículo para el lavado de dinero, ¿verdad? Eso es bien importante hacerle doble clic, no importa, aquí no estamos metiendo el número o frecuencia de operación, estamos midiendo la probabilidad de ser un vehículo, yo como institución, como sujeto obligado para hacer un vehículo para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Entonces, ahí también es bien importante decir, ¿y qué impacto voy a tener? Pero no es el impacto en términos financieros ni de multas, es en la concentración del negocio, ¿verdad?
es donde tengo concentrado mi negocio, ¿verdad? Ahí es también bien importante porque a veces el impacto lo confundimos con cuestiones financieras o monetarias, ¿verdad? Es que tengo un impacto de tantos millones, no, ¿cuál es el impacto por tu concentración de negocio? Entonces, finalmente tenemos una probabilidad y un impacto derivado de esta medición de mi riesgo como sujeto obligado. Ahí es bien importante hacerle doble clic a esa probabilidad de impacto y que no confundamos la frecuencia de operaciones ni cuestiones financieras, ¿no? Y ya para ir cerrando, querido Alberto, es bien importante que esta metodología donde estoy midiendo mi riesgo sea flexible porque las instituciones evolucionan, tienen nuevos productos, nuevos servicios, nuevos canales de envío, entonces tiene que ser muy flexible para poder estar en constante evolución. Recordemos que ya se cierra con una evaluación, una valoración de mi metodología. Es un proceso continuo. El enfoque basado en riesgo es un proceso que no termina, es un proceso continuo. Entonces tiene que ser flexible para poder estarlo adaptando según el tipo de entidad en la que nos estemos desempeñando. Y ya para cerrar, no olviden siempre conocer los indicadores, sobre todo los indicadores ya propiamente de los elementos que nos muestran los ejercicios de evaluación de riesgos de cada país para poder calibrar posteriormente nuestra matriz de riesgos y con esto reducir y mitigar el riesgo al que estamos expuestos a nivel entidad, querido Alberto. Ahí cierro mi comentario de la medición de riesgos. Fíjate que genial el IMELEC y fíjense cómo nos están llevando de una manera muy elegante. Primero Alfonso con la parte de la identificación, ahora tú, el IMELEC, con lo que es la medición y lo que tenemos que ejecutar. Pero como bien indicabas, y ahora pues le toca a don César, ¿no? Yo no sé cómo le va a hacer, pero a él le toca mitigar este riesgo. Don César, Correcto. entonces, Ya que después que medimos, pues tenemos un riesgo que hay que mitigar, definitivamente un riesgo ¿cómo, residual, exacto. cómo vas a mitigar el riesgo de hablar después de Alfonso y del IMELEC? Porque bueno, es muy difícil poder hablar después de personas que saben tanto. Pero a tus órdenes, César. Un buen punto que haces. Gracias, Alfonso. Elimelech, muy buenas presentaciones, muy buenos puntos hechos. La parte de la mitigación de riesgo, ¿no? Creo que, como dijo, acaba de comentar nuestro colega, es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de instituciones financieras como bancos comerciales, casas de bolsa, bancos internacionales, remesadoras, entre otros. Esto establece los parámetros de riesgo específicos que el Departamento de Cumplimiento tiene que mitigar. Los riesgos que nosotros vemos en una casa de remesas son totalmente diferentes a lo que es una casa de bolsa, ¿no? Por ejemplo, una casa remesadora, casa de remesas, tenemos constantes transacciones y por lo regular son transacciones manejables, son pequeñas, opuestas a lo que puede ser un banco comercial, a lo que puede ser una casa de bolsa. Por ejemplo, en bancos internacionales, ah, ahí Sí, capaz, Alfonso, ¿nos puedes dar estoy aquí un esperando. segundo de, por favor, Ayudan, de, Fernando. Sí, de estaba en comentario? 55, Por favor, pueden poner 34. los micrófonos apagados. Gracias. Alfonso, por ejemplo, los riesgos que tú ves en un banco internacional, totalmente diferentes a lo que acabo de comentar para una casa de remesas. Bueno, yo creo que hoy en día en los Estados Unidos y con lo que viene ocurriendo y con lo que las noticias solamente nos muestran, los bancos en los Estados Unidos están evaluando muchísimo, muchísimo el riesgo de la corresponsabilidad bancaria, ¿no? De ahí la necesidad de que los bancos en el exterior, fuera de los Estados Unidos, mitiguen absolutamente todos los riesgos y tengan un programa de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo lo suficientemente robusto porque realmente ya el tema de la corresponsabilidad bancaria como jurisdicciones hacia el exterior está afectando notablemente la misma entidad, no solo en recursos que tienen que disponer para ejercer esos controles a bancos a los cuales les prestan corresponsabilidad, sino el riesgo reputacional que están corriendo ante las acciones que pueda tener el gobierno, obviamente por un control inadecuado. Entonces, ya hasta esa parte la están midiendo en cuanto al riesgo, no solamente
como lo decía Elimelech, respecto de la parte de pronto económica y el impacto que pueda tener, sino otros aspectos colaterales que puedan llegar a afectarles esos servicios de corresponsalía bancaria. No sé si con eso respondo un poco tu pregunta, César. Muchas gracias. Eh, También, por ejemplo, en lo que tiene que ver el riesgo que se puede detectar en una casa de bolsa, los famosos broker dealers, acá. Capaz, Alberto, ¿nos podías dar algún comentario sobre eso? El micrófono, por favor. Bueno, sí, fíjate que vale la pena notar esto y tiene que ver con lo que menciona tanto Alfonso como el Imelec. Aunque no lo crean, Estados Unidos no es tan poderoso como a veces sale. Hay países que tienen más desarrollado el tema, la metodología de medición de riesgo, de identificación de riesgos, como lo es Colombia, por ejemplo, y ahora México con la nueva ley que les han colocado, ya viene mucho más robusto este tema. Entonces sí, hay que empezar a aprender a mitigar estos riesgos conforme a la condición de cada país. Eh, para ejemplos, lo que le sucedió a Panamá cuando acabó en las listas negras, grises y casi casi moradas, ¿no? México, que no está nada lejos, pero con estas acciones que tomó el FinCEN hace poco, prácticamente es ese tipo de situaciones. Entonces también hay que tomar en cuenta, como bien lo decía Limelec y también Alfonso, todas esas evaluaciones nacionales, pero también cómo nos están evaluando nosotros, otros países, en esta interrelación, porque ahora ya las transacciones no se quedan nada más dentro de nuestros países, incluso de alguna manera puede estar utilizando nuestros recursos para poder viajar hacia otros sectores del mundo, pero también a otro tipo de ámbito, ¿no? Seguros, valores, como tú lo mencionabas, César. Gracias, Alberto. Tras identificar los diversos riesgos según los productos y servicios y asignar la computeración correspondiente, debemos desarrollar e implementar un factor de mitigación para contrarrestar cada riesgo identificado. Una vez que nosotros conocemos, podemos identificar estos riesgos, comienza todo un proceso. Un elemento que nos ayuda a desarrollar estos factores de mitigación es comprender la complejidad del negocio. Muy importante, ¿no? El oficial de cumplimiento debe estar al tanto de todos los servicios, todos los productos que ofrece la institución y lo complejo que puede ser para poder identificar y comenzar el proceso de mitigar esos riesgos. La implementación eficaz de estos factores de mitigación nos permite reducir el riesgo residual a un nivel manejable. Una vez que nosotros hemos identificado estos factores, este riesgo, y lo comenzamos a mitigar, identificamos de qué forma podemos mitigar este riesgo, de la mejor forma que lo hagamos, lo mejor que va a ser para poder manejar ese riesgo que queda ah, como parte de este proceso. Ah, no sé si eso lo mencionaste, Elimele, capaz nos puedes expandir un poquito más. Una vez en este proceso identificamos el riesgo, ah, comenzamos a mitigarlo, ponemos un factor para mitigarlo y en la mejor forma que lo hagamos, lo que queda de residuo como riesgo es más manejable. Totalmente. Ahí, bueno, pues recordemos que los mitigantes, ya una vez que medimos, conocemos nuestros riesgos, pues vamos a aplicarlos y no todos los mitigantes tendrán el mismo efecto, ¿no? Habrá que aplicar de diferentes mitigantes. Quizá quitar concentración de negocio, quizá la capacitación es uno de los grandes mitigantes que tenemos. También al conocer esas evaluaciones o bien lo decía Alberto, y ¿sabes qué? Pues salió lo del caso FinCEN, lo hemos visto ahora en el sector financiero, que como dice Alberto, pues definitivamente están reaccionando, ¿verdad? Están reaccionando a implementar controles, por ejemplo, las listas, que es otro elemento muy importante para prevenir el lavado de activos. La normativa es, dice, tú puedes crear tus propias listas, tienes obligatorias las listas de personas bloqueadas, las que organismos internacionales emitan, ¿verdad? Organismos reconocidos internacionales emitan respecto a personas que están
identificadas como lavado de activos, terrorismo. Entonces, todo esto lo dice la normativa, pero no nos especifica a veces. Y ahora las propias instituciones están aplicando también mejores prácticas para hacer estas mitigaciones. Es decir, no, o sea, aunque no sea obligatoria esa lista, la voy a incluir, ¿verdad? La voy a incluir porque necesito aplicar un mitigante, porque ya vimos el riesgo que estaba expuesto y que a lo mejor no lo tenía identificado. También, bien importante, y yo creo que ahí no sé si sea propio pasarnos yo ahora le quiero preguntar a Alberto, ¿verdad? Que ya vimos esta parte, ¿no? De la identificación de los riesgos, ya vimos la medición de los mismos, la aplicación de mitigantes que nos va a dar un riesgo residual, pero ahora que el monitoreo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el monitoreo? ¿Qué pasa con los informes, ¿verdad? Porque yo se los comentaba, la propia metodología de riesgos, ¿verdad? Es el enfoque basado en riesgos es un proceso continuo, ¿verdad? Es un proceso continuo. Entonces, ¿qué pasa con este monitoreo? Yo ya la diseñé, yo ya la voy a aplicar y ya me olvido de ella. ¿O cómo voy a seguir monitoreando, querido Alberto? Ahora yo te hago la pregunta a ti. Bueno, pues ya que me echaste al ruedo, pues ya que... Pero es excelente la pregunta porque además eso es algo muy práctico y en realidad, de nuevo, Alfonso, César, tú, Elimelech, ya han dado precisamente como que las partes básicas. Entonces también, a ver, lo primero que tenemos que entender es, dependiendo de la dinámica de nuestro negocio, es qué tan frecuente necesitamos tener esa información, porque de nada me sirve tener un sistema automatizado de lujo, pero que nada más lo hago funcionar una vez cada 3 meses o cada cuatrimestre o una vez al año. O sea, hay que tomar en cuenta cómo se va a estar dando precisamente la operación, cómo está tomando, o sea, cómo se tiene que tomar en cuenta los cambios de la situación del mercado, cómo estás cambiando también la situación geopolítica. Entonces, qué tan rápido voy a tener que estar monitoreando depende del negocio en el que esté y los factores externos que lo pueden estar afectando. Porque no puedo simplemente decir, ya tenemos una herramienta que identifica, mide y mitiga riesgos, si no la estamos haciendo real, si no está siendo verídica, que es lo que estaba mencionando el Imelec hace un momento, que tocaba César y que también Alfonso nos daba ya desde el principio. Entonces, sí se tiene que tener con un sistema que nos ayude a detectar esto de manera automática. Y ahora, por sistema, pues depende del tamaño de la empresa, pero puede ser desde una buena hoja de cálculo bien armada y bien hecha, hasta puede ser un software mucho más complejo. Pero no solo es esto, también hay que entender cómo los sistemas de prevención de lavado, los que monitorean las transacciones, también te van a estar cambiando la dinámica del nivel de riesgo, porque ahí tienes que tomar esa información, que es la que te va a estar diciendo, ¿sabes qué? Este producto, este tipo de cliente, esta región. Entonces, esos son factores que también van a estar precisamente impactando todo esto. Entonces, creo que una de las partes esenciales y en lo que han dicho todos ustedes, y mencionaban también aquí el tema de la capacitación, y hay que agregar a la capacitación las auditorías, tanto las internas como las externas. Es decir, necesitamos estar alimentando todo esto, todo ese entorno, el ambiente en el cual se está desarrollando la matriz de riesgos. Cada cuándo voy a estar yo revisando esa información y por eso la palabra informes. O sea, no, es cómo está afectando, por ejemplo, mi sistema de prevención de lavado con sus alertas a mi matriz de riesgos. Pero tiene que haber un informe claro, no es simplemente ahí está el sistema aparte y me meto el dedo en la boca y veo para dónde sopla el viento. O sea, tiene que formalizarse absolutamente todo. Lo mismo cuando se da la auditoría, lo mismo cuando se empiezan a generar estos informes periódicos sobre qué está sucediendo. Cuando surge, y lo mencionaba ya el IMELEC, las evaluaciones nacionales de riesgo, pues ahí tienes otro informe que te está impactando. Y cuando estamos empezando a hacer esto, ya cada uno de ustedes, mejor que nadie, y de ahí, como mencionaba muy bien Alfonso y también lo estaba mencionando César, esta unión que tiene que tener el oficial de cumplimiento con el área de negocios, con el área operativa, es crítica porque también ellos son los que van a definir cuándo puede estarse dando una situación en la que de repente el área de cumplimiento o de prevención de lavado no está revisando todos los riesgos de la entidad. ¿Esto qué es lo que quiere decir? En ocasiones, y depende del diseño de cada institución, a veces sí está revisándolo todo, pero necesitamos colocarnos también con otras áreas para ver cómo se mide.
Acuérdense ustedes que uno de los principios en el tema de lo que es gestión de riesgos es un mismo evento no puede estar clasificado de dos maneras. O sea, lo clasificaste como si fuera un riesgo legal, operativo, como ustedes quieran. Entonces no podemos estar precisamente cruzándonos los cables entre distintas áreas porque esto va a impactar la eficiencia de nuestro modelo, de nuestra matriz. De ahí presente el IMELEC lo que dice, sí, necesitamos informes de los sistemas automáticos, esto tanto el que vea lo de la gestión de riesgo como el de prevención de lavado, los informes de auditoría, las revisiones que nos van a hacer de repente los supervisores y este tema de la capacitación continua, porque hay que darle a entender a la gente cómo es que opera el sistema de gestión de riesgo. Y sobre todo, algo bien importante, acuérdense que el encargado de cumplimiento no es el que adopta o decide el nivel de riesgo que va a tolerar la empresa. Mide y es la directiva con base a esta información que se está planteando la que tiene que tomar la decisión de le entramos a este negocio o no, con base a estos riesgos y tomando en cuenta otros controles y hasta dónde llega el riesgo residual, como nos estaba mencionando. Entonces, no es una toma de decisión de negocios, es el área de negocios. Simplemente nosotros tenemos que presentar todo esto y esa evaluación y esa información viene derivado de estos informes y monitoreos de riesgo. Pero creo que esto, el IMELEC, si me permites, no es que le saque la pregunta, pero creo que aquí es súper importante el criterio que tú nos puedes dar, Alfonso, porque creo que de todo lo que hemos estado comentando, ya de toda esta estructura, ¿cómo es que se da entonces la gobernanza de la gestión de los riesgos? ¿Cómo es esta gobernanza de los riesgos, Alfonso, como para que nos ayudes a darle esta parte ya redonda a toda la sesión? Gracias, Alberto. Mira, lo que acabas de mencionar es muy importante. El oficial de cumplimiento realmente no es el que determina los riesgos. El Consejo tiene la responsabilidad innegable de establecer una cultura organizacional alineada al cumplimiento normativo. Cuando el liderazgo muestra indiferencia hacia las obligaciones de manera en la materia de prevención de lavado de dinero, eso permea toda la entidad y obviamente debilita los controles internos. Entonces, el primer parte es la junta directiva, el consejo, pues realmente debe prever que haya una cultura específica sobre eso y debe tomar acciones concretas. Es decir, entre eso me permití enumerar algunas entre las más relevantes, como emitir una declaración sobre el apetito de riesgo de relación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Hasta dónde está la entidad dispuesta a asumir un riesgo? Y obviamente, ¿qué mitigantes hay para esos riesgos? Porque todos los negocios son de riesgo, pero ¿hasta dónde los quieren asumir? Obviamente, integrar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a una estrategia corporativa. Si eso no está alineado de esa forma, no hay esa cultura, sino cumplamos algo porque debemos cumplirlo cuando vienen acciones que se derivan de lastimosamente algunas imprecisiones por operaciones que tal vez no fueron contenidas o evaluadas de acuerdo al riesgo que generaban. Ahí vienen aspectos gravísimos que no solamente afectan la imagen de la entidad, las sanciones que puede haber, sino lo más grave, que es la parte reputacional. También es importante incluir explícitamente el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las discusiones del negocio, especialmente cuando se lanzan nuevos productos y nuevos servicios. De ahí lo que comentaba Alimele, lo que comentabas tú también hace un momento respecto de que estén coordinadas las fuerzas comerciales. Esto es una planificación genérica como entidad de que los oficiales de cumplimiento tienen que proteger el negocio, perfecto, pero también tienen que procurar que la entidad tenga ingresos. Entre mejor sean esos ingresos para la entidad, pues mucho mejor. De ahí la importancia de que se trabaje realmente en una forma armónica y alineada. Y transmitir a la fuerza comercial y a las contrapartes que cumplimiento no es una barrera para los negocios, sino parte integral del modelo operativo de la entidad. Eso yo diría que es sumamente relevante. ¿Qué importancia tiene la comprensión y la supervisión del riesgo desde la gobernanza? El Consejo no se debe limitar a recibir informes, debe comprender
cómo se define, cómo se mide y se controla el riesgo de lavado de dinero o de activos y financiamiento del terrorismo al interior de la entidad, y para lo cual conviene tener en cuenta aspectos como revisar y aprobar anualmente la evaluación integral de riesgo, lo que conocemos en los bancos en Estados Unidos principalmente como el Risk Assessment. Si el banco o la entidad, no solamente el banco, escúcheme que me refiera solamente al banco, cualquier entidad hace un Risk Assessment adecuado, fundamentado, bien planificado, con los factores que realmente deban medirse, como lo manifestaba Limelec, pues seguramente eso les va a permitir, no solamente con el tema de cumplir, porque la regulación indica, no, eso es una estrategia corporativa que no solamente hace robusta la entidad, sino que fortalece los productos, los servicios y sobre todo, lo más importante, las relaciones con sus clientes, con el regulador, con sus corresponsales. Eso es sumamente importante. Debe asegurar que su enfoque sea basado en riesgos, el EDR, que el enfoque, como lo manifestaba Alberto, en Colombia hace mucho rato, yo soy colombiano, vivo hace ya algunos años en los Estados Unidos, pero el enfoque de prevención y control se enfocó en riesgo, y por eso realmente llevan de la mano hacia todos los sectores obligados a que cumplan esa finalidad de que ese riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo sea evaluado en los productos y servicios y todos los diferentes canales de distribución que se tenga para poder realmente fortalecer cada día. Si yo identifico, yo no puedo controlar lo que no identifico, y tampoco puedo controlar lo que no conozco. Entonces eso me hace involucrarme no solamente en el negocio, sino en todo lo que significa para la entidad ese negocio y el impacto que pueda llegar a tener. Y exigir una segmentación de riesgos por tipo de cliente, por distribución, por jurisdicción, por productos. Insisto, entre mejor planificación haya y obviamente un acompañamiento Lo digo porque hoy en día hago parte de una junta directiva de una entidad bancaria que se vio afectada en determinado momento por no haber tomado en cuenta específicamente la importancia de este tema y cómo se ha afectado de, el ingreso de la entidad, su reputación, sus canales de distribución, por no haber actuado en forma adecuada. Entonces, lo hicieron un poco tarde, tal vez, pero bueno, lo están haciendo, comprendieron que es lo mejor, pero sobre todo que es esencial para el negocio. Mm. Otra parte importante es que el riesgo es un principio de gobernanza que facilita y ayuda a la entidad a cumplir con funciones de forma eficaz y eficiente, mejorando la confianza, la capacidad de respuesta y la transparencia, obviamente entre muchos aspectos que conviene mencionar aquí. En cuanto a la gobernanza del riesgo, las normas ofrecen directrices, todas las normas ofrecen directrices a considerar y en efecto a mirar y a temperar mucho más el tema de la incertidumbre organizacional en los resultados estratégicos asociados a los diferentes productos o al ingreso que vaya a tener la entidad. Finalmente, quisiera mirar un poco el tema en cuanto a la naturaleza de los riesgos. Yo siempre me he referido muchísimo, e insisto, del riesgo legal y el riesgo reputacional, porque de esto se derivan absolutamente todos los riesgos. Entonces, para mí el riesgo legal es quizás, para una entidad y los accionistas y sus directivas, principalmente por los efectos que se derivan de allí. Cuando hay un efecto, un riesgo legal que no fue lo suficientemente contemplado en el momento de hacer ese risk assessment, eso puede llevar a que a la entidad no solamente le impongan sanciones, sino que le retiren la licencia. En el caso de los Estados Unidos, que la Fed les retire la cuenta o les cierre la cuenta, tiene muchos efectos colaterales. Y obviamente ni hablarse del efecto colateral, ¿no? Perdón, el efecto reputacional. El efecto reputacional es algo que realmente es difícil. Una mala experiencia, lo digo no solo porque lo he vivido con colegas, tengo colegas que lo están viviendo actualmente. Cuando usted tiene problemas, por poderosa que sea su entidad o por mínima, es difícil levantarse de ese problema. Toda la inversión que ha hecho la entidad para una adecuada reputación, cuando lo viví en Colombia, lo viví en Estados Unidos, lo he vivido en México. Entonces, cuando se habla mal de la entidad, wow, el impacto reputacional
es realmente complejo, Alberto. Creo que con esto que ya resumo un poco lo que es la parte de la gobernanza. Micrófono, Alberto. Está bien, qué bueno, porque a veces dicen la frase, ¿no? Calladito me veo más bonito. Entonces, no, excelentes puntos. Pues muchas gracias, Alfonso, por darnos esto. Yo creo que precisamente lo que hemos estado viendo durante estas distintas intervenciones es darles a entender el cómo de esa metodología que está allá afuera, porque a veces podemos tener la metodología muy bien colocada, de, oye, suma, quita, multiplica, resta, sustrae, ponle color amarillo, rojo, verde, como tú quieras, pero yo creo que la parte más importante el día de hoy es precisamente que puedan ustedes absorber la experiencia de cada uno de los que el día de hoy han estado conversando, porque es el cómo lo tienes que empezar a aplicar. Y en ese sentido, yo les agradecería a cada uno de ustedes en lo que el público nos hace favor de generar algún tipo de pregunta, y si no, nosotros les preguntamos al público. Aquí la cosa va por los dos lados. Pero si cada uno de ustedes me puede dar, por ejemplo, un comentario de cierre de un último, así como de un minuto nada más, empezando primero con mi buen Elimelec, después tú, César, Alfonso, otra vez te vuelvo a molestar para que nos des otra vez ese cierre y yo me quedo callado como el micrófono. Entonces, don Elimelec. Muchas gracias, querido Alberto. Mira, precisamente esos momentos ponía aquí qué país nos acompaña en el día de hoy. Nos mencionaba Alfonso: Colombia, Estados Unidos, Honduras, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, la República Dominicana, Panamá. Entonces, el riesgo, digamos, el enfoque basado en riesgo es particular, no es el mismo riesgo México, quizás que Guatemala, quizás que la República, quizás que Panamá, no es el mismo riesgo en Nuevo León, donde me encuentro yo ahora mismo situado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es el mismo riesgo que Sinaloa, que Guerrero, estados preponderantemente de riesgo por bandas criminales. Quizá no es el mismo riesgo con otros estados del centro, porque yo me encuentro en frontera. Entonces, ahí es bien importante saber identificar los elementos de riesgo que hablábamos al inicio. Segundo, ya recordemos que el riesgo es particular. Ya analizamos todo, pero mi riesgo como sujeto obligado puede llegar a ser particular por mis productos, por mis tipos de clientes. Entonces ahí justo Leslie nos hace la pregunta de cómo puede medir el riesgo de los riesgos asociados al lavado de activos, al lavado de dinero, ¿verdad? Cuando el cliente abre cuentas con documentos válidos y legales y declaraciones juradas de notarios. Entonces ahí también recordemos que el riesgo de clientes es diferente al riesgo entidad. El enfoque basado en riesgo es una cosa, estamos hablando de los clientes y debe ir coherente al enfoque basado a riesgos. El riesgo de cliente lo vamos a separar como dos cosas distintas, pero que van con una línea unidas, ¿verdad? Al conocer nuestro enfoque basado a riesgos, nuestras metodologías, nuestras matrices, debe ir unido al riesgo clientes, pero no es lo mismo. Eso es importante. Y ahí, respondiendo a esta pregunta, aprovechando, digo, bueno, ya al conocer nuestros clientes, y con estos documentos, bueno, tengo que aplicar este enfoque, estas matrices de riesgo, pero para puros clientes. ¿Qué pasa? ¿Es persona física, es persona jurídica o moral? ¿Es menor de edad? ¿Qué pasa con este cliente? Su perfil transaccional inicial, si es un cliente nuevo y no lo conozco, ¿qué transacciones va a realizar conmigo? Un histórico de transacciones. Todo esto nos hace lo que conocemos ya no solo como la identificación, sino como el conocimiento de clientes, porque precisamente pueden no tener la misma voluntad del cliente de lo que está declarando, pero ahí viene la parte de conocimiento de clientes. Ya lo identifiqué, me presentó sus documentos notariados y no les niego la operación, no estén listas, etcétera, pero recordemos que es identificación y conocimiento. ¿Cómo lo voy a conocer? Operando su perfil transaccional inicial o declarado, su perfil transaccional histórico, los productos, su concentración, las operaciones, y ahí voy a conocer a mi cliente y ahí puedo detectar un riesgo de lavado de activos y suspender operaciones, ¿verdad? Entonces, y muchos más aspectos finos, ¿verdad? Con quién opera esto,
quizás manda dinero a una empresa que está bloqueada o que esté el alto riesgo de suplantación de identidad o de una empresa fachada, o etcétera. Hay muchos más puntos que ya en la elaboración de la matriz vamos a tomar en cuenta, pero por decirlo así rápidamente en este minuto en 3 líneas, yo tendría que separar mi riesgo entidad, mi riesgo clientes, pero que tengan esta línea unida y es particular para cada entidad, para cada país, para todo, para poder afinar y llevar un control adecuado, llevar a buen puerto a las entidades donde prestemos nuestros servicios, querido Alberto. Súper, bueno, pero ahora, como dicen, ahí Jalisco, no te rajes. César, tu comentario de un minuto, por favor. Sí, claro. Algo importante. La razón que tenemos esta presentación es porque el tema, la matriz de riesgo, no es algo que se coge en un libro y se puede leer y quedar un experto. La experiencia de todos ustedes compartiendo es importante y es la razón por que decidimos hacer esta presentación. Aparte de lo que estábamos hablando, algo que quiero agregar, especialmente en Estados Unidos, el razonamiento que se usa para mitigar el riesgo, al igual que dar el peso de riesgo, es importantísimo, porque ese es el apoyo que se da y se brinda ese razonamiento, cómo se llegó a dar ese peso de riesgo o cómo se usó este tipo de forma para mitigar un riesgo. Eso me parece importantísimo y creo que en lo que tiene que ver con examinaciones de reguladores, una auditoría externa, esa parte es muy importante. No solo poner, presentar la información, sino cómo se llegó, cuál fue el razonamiento apoyando, dando soporte a ese eh, peso de riesgo o a ese modo de mitigar el riesgo. Creo que eso es importante. Y lo último que me gustaría dejar hablando de riesgos, identificación de riesgos. Alberto, como tú sabes, aquí en Estados Unidos tenemos otras listas aparte de OFAC, etcétera. Tenemos la famosa 314A y B y la 312, que ahora último salió a relucir, ¿no? Special Measures, en el cual salió con lo de Cibanco, con lo que tiene que ver Intercam, etcétera. Son riesgos que hay que identificarlos y hay que mitigar. En una oportunidad ya hemos de ofrecer a nuestra audiencia eh, una presentación sobre este tema, ¿no? Esos son los factores, elementos que quería agregar a la presentación. Alberto, de tu tema, de las cosas tuyas que tienes, ¿qué, ¿qué más podrías agregar? Bueno, yo creo que aquí, para poder cerrar un poco el tema, y una pregunta que Jesús nos está haciendo, pero que también aplica a él, Jesús está comentando que cuál de las normas ISO se debe de utilizar. Bueno, para empezar, la norma ISO, que es la clásica, es la 31000, que es la que te habla precisamente sobre lo que es los principios y las directrices para la gestión de riesgos. Acuérdate que todas las normas ISO, y esto es algo que lo marcó Alfonso, lo marcó el IMELEC, lo marcó don César. O sea, las normas ISO te dan como que un estándar y eso te sirve para documentar y te da una guía. Sí, Pero tú tienes que literalmente arremangarte. Y bueno, yo me quité el dedo de las mangas, así es que bueno, imagínense cómo está el trabajo acá. Pero es que tú tienes que arremangarte, tienes que ponerte a estudiar tu negocio, tu país, las regiones, todo lo que han estado platicando ellos, que no lo voy a repetir porque nunca lo diría tan bien como lo dijeron los que me antecedieron, y eso es lo que vas a utilizar para adaptarlo a lo que es esa norma ISO. Hay cantidad de normas, Paco, el objetivo principal de las ISO, Jesús, es te brinda una estructura y cómo puedes darle seguimiento, y eso es muy bueno, pero esa práctica, ese conocimiento de la tierra y tocando precisamente el piso sobre cómo opera tu institución es lo que tienes que tomar en cuenta. Entonces, don César, pues sí, dependiendo de el país y dónde estemos, es como nos toca. Pero la verdad, como habíamos quedado, don Alfonso,
tú que eres muy bueno para el cierre. Entonces, por favor, tu comentario. Gracias, Alberto. Mira, yo lo que quisiera compartir con mis colegas es que cuando uno hace o recibe auditorías, recibe inspecciones, uno tiene que recoger todas esas experiencias no como algo negativo, sino como algo productivo. Si estoy bien, para sostener y mejorar. Si no me fue muy bien, para implementar, salir adelante, poder de una u otra forma llevar a feliz término lo que hago. Por eso quiero en el cierre recomendar siempre que se contrate, cuando se contrata, cuando se pide un servicio, cuando se pide un acompañamiento, lo que decía Alberto ahorita, no solamente estudiarlo, sino saberlo, pero también cuando se cuenta con un acompañamiento especializado en determinado tema, pues que realmente esos consultores, esos proveedores, sepan realmente a fondo lo que yo estoy requiriendo. Lo digo por experiencia, porque ya me pasó en una ocasión y como oficial de cumplimiento en un pasado, que el acompañamiento no fue lo suficientemente relevante para lo que se pretendía y los costos y el propósito final. Entonces, mi recomendación es esa, que los colegas y lo lleven a sus juntas, que cuando se contrate un servicio de acompañamiento específicamente para identificar, yo necesito identificar, yo necesito planificar esos riesgos, cómo los voy a mitigar. Entonces, si yo tengo un acompañamiento de profesionales que realmente sepan y tengan experiencias, porque como decía Alberto ahorita, hay una cantidad de documentos que son guías que nos permiten fijar unos lineamientos y eso lo sabemos todos hoy. Hoy en día las comunicaciones permiten ingresar y leer muchos documentos. Ahora miremos la práctica, cómo es realmente lo que yo pretendo. Entonces, bajo esa óptica, pues creo que si se acompaña un proceso y específicamente de identificación de los riesgos, no solamente porque haya una parte automática que lo hace, sino porque quien lo administra lo conoce, lo desarrolla y lo maneja en forma amplia y suficiente para mitigar cualquier riesgo. Ejemplo, la pregunta que respondía al IMEDEC hace un momento cuando la persona le indicaba que, mire, tenemos todos los requisitos y tenemos absolutamente todo cumplido y la persona la va activo. Pues, eso es un riesgo que estamos corriendo. Ahora bien, es cómo actuamos y cómo controlamos a ese cliente, cómo desarrollamos el perfil de ese cliente, cómo hicimos la matriz de riesgo de ese cliente, cómo monitoreamos las transacciones de ese cliente. Porque si lavó dinero, nosotros tal vez se lo pudimos haber permitido. Lo que tenemos es que mirar esos controles en el desarrollo específicamente de esos riesgos y los mitigantes de esos riesgos los llevamos a feliz término para que realmente la entidad no sufra los impactos que catastróficos como lo acaba de mencionar César hace un momento en algunos colegas que les acaba de ocurrir por algunas operaciones que lastimosamente pudieron haber salido de las manos y sobre todo los efectos colaterales que eso está trayendo. Y lastimosamente es algo que ocurre a día a pesar de lo avanzada que está la tecnología, a pesar de lo avanzado que están los controles y a pesar de todo lo que hacemos día a día para prevenir este tema. Creo que con eso concluyo, Alberto. Perfecto, genial. Y en este sentido, pues bueno, lo abrimos a preguntas y respuestas. Y si no, no se preocupen, nos pueden seguir escribiendo. Pero mientras tanto, algo que debemos de entender es esto. O sea, hay riesgos, y sí, hay el riesgo de que nos metan un gol, pero también los delincuentes tienen un riesgo y es el riesgo de que se encuentren con gente preparada como todos ustedes y con lo que el día de hoy nos ha estado entregando el IMELEC, lo que nos está entregando Alfonso, lo que nos está entregando César. Ellos también corren el riesgo de que nosotros sí tengamos las cosas bien estudiadas, bien preparadas y que entonces esa transacción o esa estructura que pretendían montar, pues no sea exitosa, ¿no? O que los acaben reportando. En este sentido, pues bueno, hay que también darse cuenta de que nosotros somos ese elemento de riesgo para la parte delincuencial, ¿no? Así como hay políticos corruptos, corremos riesgo de encontrarnos uno que no sea corrupto. Entonces, bueno, no sé si dentro del público tengan alguna inquietud y si no, en vía de mientras, que, como decimos en México, lo que sí, si se animan, no se preocupen, no los vamos a exhibir. Si se animan a hacer una pregunta, lo que sí les puedo recordar es
que dentro de poco, durante el mes de agosto, estará este webinar sobre un vistazo práctico al monitoreo de transacciones, así que le estaremos enviando eh, los datos para que se puedan conectar. Creo que Leslie Toll de Guatemala tenía una pregunta en el chat. No sé si está ella presente todavía, si por favor, Es lo si que deseas. respondió Elimelech Ok, sobre lo de los Quedó resuelta. documentos. Sí, ya, bueno, Ya quedó resuelta. excelente. correcto. ¿Alguna otra pregunta o algo? Recuerden que hoy estamos en oferta, es 5 por 1, entonces no se preocupen. Bueno, genial. Bueno, con su permiso, a nombre de AML Institute, a nombre de Alfonso, de Limelec, de César y de Alberto, un servidor, los esperamos para la próxima transmisión. Muy agradecidos, caballeros, por su tiempo y a todo el público, sobre todo por su vida, que es importante para cada uno de nosotros. Les enviamos un abrazo y nos vemos pronto en el próximo webinario de Luminous AML Institute. Que tengan un muy buen día. Feliz Muchas día. gracias. Que esté bien, Muchas hasta gracias. Un luego. abrazo a todos. Gracias por la Pasen invitación. todos muy bien. Muchas gracias.